Pongamos de pie en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 28. Libro de Marcos, capítulo 9, versículo 28. Amén. ¿Lo tiene usted? Amén. Bueno, la palabra de Dios dice: cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlos fuera? Y él les dijo: esta clase, en algunas versiones dice este linaje, este género, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En algunas Biblias nomás dice oración y en otras dice ayuno, ¿ok? En Mateo 17, del 14 al 21, es paralelo. Marcos es del 9, capítulo 9, versículo 14 al 29. Y el libro de Lucas, de capítulo 9, versículo 37 al 42, hablan de lo mismo. Yo les voy a enseñar los tres evangelios a la luz de la palabra hablando de este pasaje. Amén. Así que vamos a... La palabra correcta es: este género no sale sino con ayuno y oración. Oramos al Señor. Padre mío, cuando vemos esta parte, hermano, Jesús viene con Juan, Pedro y Jacobo y vienen del monte Tabor, que está en la región de Galilea. ¿De dónde viene Jesús? Del monte de la transfiguración, donde el Señor se había transfigurado y los discípulos, solamente tres, Pedro, Juan y Jacobo, fueron llevados hasta arriba, hasta el monte Tabor. Descendió Elías, ¿sí? Elías y Moisés, hermano, y vieron cómo el Señor se transfiguró. Pedro, Juan y Jacobo, usted sabe la historia. Cuando ellos vienen bajando, ven una gran multitud rodeando a los 9 discípulos que se habían quedado, a los 9 apóstoles. Cuando yo digo 9 apóstoles, hermano, me refiero, había más discípulos, pero eran 9 apóstoles que habían recibido poder y autoridad de parte de Dios, delegación, apóstoles genuinos, llenos de la unción de Jesús, la delegación de Jesús, el poder de Jesús, ¿sí? Para liberar, para sanar, para predicar. Amén. Sí, amén. Y así estaban, hermano, y estaban rodeados, y entre el grupo que estaban rodeados había unos escribas que discutían con ellos. ¿Qué quiere decir discutían? Que ya lo que estaban hablando ya no era agradable, ya había pique, ya había pleito, y había una multitud rodeándolos. Cuando el Señor Jesús baja y la multitud mira al Señor venir, parte de esa multitud sale al encuentro y el Señor se dirige a sus discípulos, hablándoles de por qué están discutiendo con los escribas, y les pregunta el Señor: ¿qué discuten con ellos? Pero lo sorprendente es que el que contesta no es ningún discípulo. El que contesta es un padre con una necesidad especial. Y ahí lo vamos a ver, hermano. Le digo, es Mateo del capítulo 17, versículo 14 al 21. Marcos es el más extenso, el más completo, capítulo 9 del 14 al 29. Y Lucas, capítulo 9 del versículo 37 al 42. Si usted los quiere apuntar, los quiere estudiar después, siéntase en la libertad. Yo voy hablándoles de diferentes, de los tres evangelios al mismo tiempo. En Mateo 17:15, la persona le dice: Señor, ten misericordia de mi hijo. Es decir, aquí ya vemos que ese hombre tiene un hijo que necesita misericordia. ¿De parte de quién? De Dios. ¿Y cómo se dirige a él? Como Señor. Es decir, reconoce que es un Señor, que tiene autoridad, que es el Señor. Amén. En Marcos 9:17 dice que uno de la multitud le dijo: maestro. Y es diferente. ¿Por qué? Porque el maestro es que conoce palabra y que solo lo mira como maestro. Amén. Pero también le dice: te traje a mi hijo. Es decir, no lo trajo a los discípulos. ¿A quién se lo trajo? Amén. En Lucas 9:38 dice: he aquí un hombre de la multitud gritó.
diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único hijo que tengo. Amén. Entonces, ya viendo los tres evangelios, ya nos damos una idea más clara, ¿verdad? Que estaba toda la multitud, estaban discutiendo porque había un hombre con un problema con su hijo. Era el único hijo que tenía y lo había traído al Señor, pero el Señor no estaba. ¿Dónde andaba el Señor? En el monte Tabor. Amén. Le pregunta, ¿qué tiene el hijo? El hijo en Mateo dice que es epiléptico. En la etimología dice que es lunático. En algunas Biblias podría parecer que dice ahí: mi hijo es lunático. ¿Por qué? Porque la epilepsia, hermano, en aquellos tiempos la unían en la luna llena. Resulta que cuando había luna llena, estas personas sufrían estos ataques con mayor frecuencia. Y por eso le decían que eran lunáticos. Amén. En Marcos dice: te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Entonces ya no, en Mateo está diciendo que está enfermo. ¿De qué está enfermo? De epilepsia. Usted conoce la epilepsia, supongo yo. Amén. Amén. Pero ya en Marcos, bueno, en Lucas dice: resulta que tiene un espíritu. Obviamente no es un espíritu bueno. Amén. Pero ya en Marcos, hermano, dice que es un espíritu mudo. Y yo me pregunto, ¿quién le reveló al papá que ese espíritu estaba mudo? ¿Sí me estoy explicando? Ese es un misterio para mí. ¿Quién le dijo a él que el espíritu era un espíritu mudo? Posiblemente algún exorcista, porque había exorcistas como los hijos de Sebas. Amén. Pero aquí dice algo terrible, hermano. Ese espíritu mudo, lo dice Marcos y lo dice Lucas, siempre se apodera de él. ¿Qué es lo que pasa? Se apodera. Es decir, este hombre ya no tiene voluntad. Me estoy hablando del joven. Porque el otro ya lo ha poseído. ¿Qué quiere decir poseído? Que el otro ya no tiene control. Otra persona poseída que vemos en las escrituras es el gadareno. Él ya no puede pedir por él sí mismo. Está tan atado, tan atrapado, que él ya no pide ayuda. El gadareno nunca pidió ayuda. ¿Sabe quiénes fueron los que pidieron ayuda? Fueron los demonios. Los que se fueron a hincar a Jesús fueron los demonios. En este caso, el que va a pedir ayuda es el Padre. Amén. El muchacho no pide. Dice: este espíritu mudo se apodera de él. Es decir, se cree el dueño. Yo quiero creer, porque el Señor fue a los hijos de Israel, que este es un hijo de Dios, que por alguna razón inexplicable ya está poseído. Amén. En Mateo dice: es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. En Marcos dice: el espíritu siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Otras versiones dice: se va secando. Se queda rígido, se queda tieso. Y si usted ha visto a alguien con un ataque de epilepsia, lo describe igual. Amén. En Lucas dice: cuando el espíritu se apodera de él, de repente da gritos, y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y mayugándole. La Biblia Alfonsina dice: destrozándolo y dejándolo sin fuerzas. En nuestra actualidad, en estos tiempos, cuando una persona está epiléptico, lo consideran una enfermedad. Pero hay enfermedades causadas por espíritus y por demonios, como la mujer jorobada, que tenía, no me acuerdo cuántos años, 18 años creo que tenía.
iba a la iglesia y Satanás la había atado. Era una hija de Dios, pero estaba jorobada, estaba encorvada. Por causa de ese demonio, hasta una bola en la espalda le había salido. Pero la mujer iba a la iglesia, la mujer conocía palabra, pero el enemigo la había atado. Es decir que nuestra lucha, hermano, que no es con carne ni sangre. Si abrimos puertas, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nos trae ganas, hermano. Si no nos ha hecho algo, no es porque seamos muy buenos, sino nuestra fuerza está en Dios. Yo le explicaba a la persona esa: mire, hermano, yo como pastor, seguido, si no es diario, pero seguido, día y noche nos están haciendo brujería, día y noche nos están atacando, pero nuestra fuerza está en Dios, nuestra confianza está en el Señor, porque Él es un vallado alrededor de nosotros. Nuestra fe está en nuestro Señor. No, pero es que no puedo dormir. Pero mire, hermano, la palabra del Señor dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces dormir confiado. Y viera qué tan rico duermo, le digo. ¿Usted cree que no hacen brujería para nosotros? Para los ministros nos traen ganas, hermano. Y no es que yo sea fuerte o poderoso, sino que el que sí es fuerte y poderoso, Él nos cubre. Él es el muro inexpugnable, hermano. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Al Señor. Ya lo dijo Balán: la fuerza de ellos está en Dios. Pero si ellos desagradan a Dios, Dios mismo los va a matar. Haz los que desagraden a Dios, y entonces, ¿verdad? Y ese es el problema con las potestades, que buscan que usted y yo desagrademos a Dios. Y entonces, ay, santo Padre, si no, pregúntele a Sansón: si me quitas el cabello, seré igual que cualquier hombre. Y nosotros no somos igual a cualquier hombre. Nosotros somos especiales. Somos hijos del Rey, hermano. Amén. ¿Es usted hijo del Rey, hija del Rey? Amén. Entonces dice: lo deja destrozándolo, dejándolo sin fuerzas, y a duras penas se aparta de él. ¿Qué quiere decir? Que siempre está. Amén. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. Aquí en la de Mateo dice curarlo. Entonces lo que él buscaba es una sanidad, según Mateo. Pero en Marcos, hermano, se lo traje a tus discípulos que expulsaran el espíritu. Entonces ya está pidiendo una liberación, pero no pudieron. Santo. En Lucas dice: le rogué a tus discípulos que lo echara afuera y no pudieron. Y entonces digo, como dijo aquel: what happened, my friend? Porque no nos ha dado, a usted y yo tenemos autoridad. Estas señales seguirán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera espíritus inmundos. ¿Qué? ¿Lo cree usted? No lo cree mucho. Amén. 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 Y amén. Y Jesús le respondió, le va a decir: no, es que no están, pues están tiernos los muchachos, mire, no. ¿Sabe cuál es la respuesta de Jesús? En los 3 evangelios dice exactamente lo mismo. Generación incrédula y perversa. ¿Qué quiere decir perversa? Torcida. Incrédula, la palabra en griego es apistos, quiere decir sin fe. ¿A quién le dijo? ¿Al Padre? No, a los discípulos. A todos. Tanto discípulos. Y ahí se pone fea la cosa. ¿Cómo? ¿Los discípulos eran incrédulos? Fíjense qué importante es lo que dice Marcos 16:15. Estas señales seguirán a los que han creído. Seguirán a los que tienen fe. ¿Fe en quién? En Jesús.
Fe en qué? En que la palabra que está escrita es para mí. Para usted no sé. Amén. No lo dice muy convencido, hermano. Amén. Amén. Es para usted. Amén. Si tiene fe, si usted es hijo de Dios, estas señales seguirán a los que tienen fe. Estas señales seguirán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera espíritus inmundos. Es que en mi santidad, hermano, es que en el poder de mi mano, hermano, es que la delegación que Jesús me ha puesto, es que yo soy pastor, hermano. No, hermano, el diablo se carcajea de uno, pero no del nombre de Jesús. Amén. En mi nombre echarán fuera espíritus inmundos, hablarán otras lenguas, pero no hablan lenguas. Y eso es preocupante. Y si las hablan, no las quiere gastar. Miren, una vez vi una película, no me acuerdo del Tizó. De ese tiempo, ¿verdad? Blanco y negro de aquel tiempo, que a una indita le compraron unos guaraches nuevos. No sé quién se los compró, una indígena ahí en la película. No sé si era Pedro Infante o Pedro Armendáriz o no sé quién, pero alguien. Pero lo que sí me acuerdo es esto: que la indita la encontraron con los pies descalzos. Y dice, ¿y dónde están los guaraches que te marqué? Así decían, los que te marqué. Aquí los traigo en la bolsa porque se me ensucian. Todos los dones, el don de lenguas que Dios nos ha dado, dice, el que habla lenguas a sí mismo se edifica y misterios habla con Dios. Cada vez que usted habla lenguas, hermano, misterios habla con Dios. Cada vez que usted habla lengua, su espíritu se fortalece. Cada vez que usted habla lengua, algo pasa en usted. Amén. Pero es que no quiero hablar, hermano. Y si no las usa en la iglesia, ¿en dónde las usa? Y si no las habla, búsquelas. Pero tiene que, ¿qué es lo que necesita? Pedirlas, anhelar todos los dones, sobre todo el que profeticéis. ¿Por qué? Porque el que profetiza es mayor que el que solo habla lenguas. ¿Por qué? No porque sea más grande, porque el que profetiza edifica la iglesia. Y el que habla lenguas se edifica a sí mismo. ¿Sí me estoy explicando? No es porque sea más importante, sino que la bendición es... ¿Qué necesita para recibir lenguas? Creer. Tener fe. Amén. Pero volvemos al tema. ¿Qué le dijo el Señor al hombre? Generación incrédula y torcida. ¿Cómo que torcida? Ya se desviaron. Amén. Y el Señor, hermano, mire, venía de la transfiguración. Es decir, venía contento de ver al Padre. Se había vestido de su gloria. Y en un ratito se transfiguró, pero era enojado. Amén. Lo segundo que les dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Quiere decir, no siempre voy a estar aquí. Amén. ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Usted le gustaría que Dios nos dijera eso? No. Tráemelo acá. En Marcos dice, traedlo. Y en Lucas dice, trae acá a tu hijo. Amén. Es decir, a pesar de que no creen, yo lo voy a hacer. En Mateo, hermano, Mateo 17, 18 es el creo más corto. Dice, y Jesús reprendió al demonio y salió de él. Y ya ve ahí, ya no es un espíritu. ¿Qué es ahora? Y cuando me voy a la etimología griega, hermano, dice que era un demonio. Que quiere decir que era un demonio chiquito. Sí, es lo que dice. Un demonio chiquito. No chiquito en tamaño, sino chiquito en poder. Entonces, ¿cómo así? Pero a ver. Es la palabra etimológica que pusieron, porque hay otros de mayor nivel, de mayor rango. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. ¿Por qué salió? Porque lo reprendió. ¿Qué quiere decir? Que lo regañó, lo forzó a irse. Amén. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Eso es todo lo que Mateo nos dice. Pero en Lucas, hermano, dice algo un poquito diferente, o con un poquito más de luz.
Cuando Jesús se acercaba, ¿a quién se acercaba? Al muchacho. Al muchacho. El demonio lo derribó. ¿Qué quiere decir? Se rebeló ante el Señor. O sea, era un demonio rebelde. Yo lo estoy tratando de ver de esta manera, hermano. ¿Qué hicieron los demonios del Gadareno? Se arrodillaron. Sabían, reconocieron. ¿Tú qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, que vienes a nosotros antes de tiempo? Si todavía tenemos chance de andar haciendo maldades, pero ya viniste, que no seas así, cuate, ¿va? Casi le dicen. En cambio vienes conmigo, pues mira lo que hago con él. Entonces desafío al Señor. ¿Sí me estoy explicando? Entonces no, si a Jesús es decir, se manifiesta en el muchacho cuando ve al Señor, dice el demonio lo derribó. Cuando Jesús se acercaba, el demonio lo derribó. No derribó a Jesús, derribó al muchacho, amén. Y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y no al demonio. Y te vamos a ver todo ese misterio ahí. Y sanó el muchacho y se lo devolvió a su padre. Y hasta ahí todos contentos, ¿verdad? Pero Marcos explica mejor. Amén. Marcos es del 20 al 29, de aquí voy a seguir predicando. Dice, se lo trajeron a Jesús. Cuando el espíritu vio a Jesús, el espíritu se manifestó. Amén. ¿De qué manera se manifestó? Dice, al instante sacudió con violencia al muchacho. Y cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos por la boca. Jesús, yo me imagino, como lo dice Marcos, se le quedó viendo. Y lo que Jesús pregunta, ¿desde cuándo le sucede esto? Ni Mateo ni Lucas nos dice eso, pero Marcos sí. ¿Desde cuándo le sucede esto? ¿A quién le preguntó? ¿Sabe lo que dice ahí? Desde que era niño. ¿Qué le da usted a sus hijos? A ver. Ahora que viene el Hantinex, hermano, es que mire, hermano, pobrecitos niños. No tiene nada más que comerse un chocolatito, comerse un huevito, comerse, ¿qué? Ir a ver los conejitos de la Pascua, hermano. No, cuidado. Amén. Desde que era niño. A veces a mí me criticaron al principio porque yo ponía a los niños a participar de la Santa Cena. Es que si ellos podían arrepentirse de sus pecados. No, pero les estoy enseñando a participar del cuerpo y de la sangre del Señor, claro, con juguito de uva, ¿verdad? Amén. Les estoy enseñando, ¿por qué? Porque el diablo les está enseñando en las casas, en las iPads, en las televisiones, a adorarlo a Él. Y yo les estoy enseñando cómo se debe de seguir al Señor. Gloria a Dios. Aquí les enseñamos a alabar al Señor. Les enseñamos a diezmar, hermano. Le he dicho, si usted le da $1 al niño, enséñale que dice dime, el 10. Lo dé. Ay, pastor, ¿le hacen falta los 10 centavos de mi hijo? No, le hacen falta a él. Porque en su futuro, si él aprende desde pequeño a honrar a Dios, Dios lo va a honrar también a él. Gloria a Dios. A serle fiel al Señor. Pero 10 centavos, no importa, si le dio $1, quiere que dé más, dele más a usted también. Pero me refiero, no son los 10 centavos que da el muchacho. Estamos enseñándole que participe de la cena. Amén. Que pasen aquí a danzar. Que vean que esto es una fiesta, que esto es gozo. Mira, a mí me sorprende, hermano, que a veces son los niños los que quieren venir a la iglesia. Amén. Y los grandes no quieren. Amén, aleluya. Vámonos a la iglesia. Y no. Y en mis tiempos era al revés. Los grandes querían y los niños no queríamos. Porque en la iglesia nos pellizcaban. Vas a ver en la casa cuando llego, ¿ah? Pues sí, ¿ah? Le jalaban aquí.
Pues, ¿cómo no me va a querer uno? Pero en cambio aquí los han tenido las amadas hermanas. Amén. Así que sean agradecidas con las hermanas que atienden a sus niños, porque están haciendo algo maravilloso de parte del Señor. Amén. Y que lo oigan, no, la hermana esa no viene como me trata a mi pequeño angelito. Agradezca, hermano. Mire, hay hermanitas, perdón, que vienen del trabajo, vienen cansadas, vienen agotadas. Y una vez me lo dijo una, ay, pastor, es que vengo cansada y todo cuidar, y ni hijos míos son. No, pero son hijos del Señor. Y el Señor te va a recompensar. Amén. Y no, pues, está cansada la hermana, necesita ser llena del Señor. Amén. Bueno, aquí vemos, ¿desde cuándo se le metió el demonio? Santo Padre Celestial. ¿A qué edad de niño, hermano? O es decir, que el demonio no respeta edad. ¿Me estoy explicando? Entonces nosotros tenemos que ser más astutos y enseñarles la palabra, que reciban al Espíritu Santo. Séllenlos para el Señor. Amén. ¿Desde cuándo le sucede esto? Desde que era niño. ¿Qué hace? Muchas veces es echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. ¿Qué es lo que quiere hacer entonces este demonio, este espíritu? Pero no sé si tú puedas hacer algo. Entonces, ¿para qué se lo trajo? Mire, hermano, gracias al Señor, Jesús no es como yo. No, pues no sabes. Bueno, pues agarra a tu niño y llévatelo. Pero el Señor es misericordioso. Pero dentro de su misericordia, ¿cómo que sí puedes? ¡Claro que puedo! ¿Todo es posible? ¿Amén? ¿Todo es posible para quién? ¿Será que Jesús creía? ¿Será que el Padre creía? Amén. ¿Tú crees que puedo? Le dice el Señor. Porque todo es posible para el que cree. ¿Qué dijo el Padre? Ay, hermano, no, que lo olvidó. El Padre dijo, creo. Pero después hay una coma. Ayúdame a creer. Entonces yo a veces hago burla de esa parte, ¿verdad? No burla, sino creo que creo. O sea, sí creo, pero no estoy así como que. Entonces, hermano, ¿es pecado decirle al Señor? Me falta fe. Digo, los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. Mire, un cristiano lo que más tiene que tener es fe. Amén. No, hermano, yo tengo fe en mi cartera. Mire, puros de así traigo, hermano. Pues cuando le quite la cartera se le va a ir la fe. No, hermano, yo tengo fe en mi marido, hermanos. Cuando se le vaya el marido. No, hermano, yo tengo fe en mi título, hermano, mis papeles. Yo soy American Citizen. Pues cuando lo voten de todos los controles de American Citizen, que va. Yo tengo fe en mi juventud, en mi belleza. Y cuando caiga enfermo, ¿en qué tiene que tener fe? En el Señor. Porque si tiene fe en su título, tiene fe en su belleza, tiene fe en su juventud, tiene fe en su riqueza, tiene fe en sus bienes, eso se va. Los maridos se van. ¿Cómo así? Agárrelo bien, hermano. Se van al cielo. Amén. Las mujeres también. Llega un momento que a veces Dios dice, y dejan a la mujer o al hombre solo. Y a veces a una edad que uno no espera, hermano. Ahí está el hermano, uno que está, no le voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero un ministro muy conocido allá en Honduras, que es guatemalteco. Se le fue su esposa como a los 40 y tantos años. Y él es apóstol. Y dice ahí, Señor, si era bien servicial la hermana, ¿qué pasó? Pues a ver qué pasó, a lo mejor le gustó tanto el Señor, digo, vente para acá, ¿qué haces ahí abajo? Vente para acá, y aquí dijo, me voy.
¿verdad? Amén. La cosa es que tenemos que tener fe en Cristo Jesús, porque aun si padre o madre te dejara, con todo esto Jehová te recogerá. Una vez yo le dije al Señor: Señor, mira, si no vamos a morir iguales mi esposa y yo, es decir, el mismo día, pues llévatela a ella primero. Porque eso no es broma, porque tengo preocupación qué va a ser de ella si yo me voy primero. Y me dijo el Señor: no te preocupes, yo voy a cuidar de ella. Entonces vámonos. Cuando quiera estamos listos. ¿Amén? Y mi esposa dijo: sí, que se vaya el primero, Señor. Pregúntele, va a ver, no creo que... Yo no me quiero quedar todavía, yo ya me quiero ir. Así que si, hermano, el día de mañana ya no amanezco, no se ponga triste por mí, conténtese porque estoy con el Señor. Amén. Bueno, ese será cuando el Señor quiera, porque si el Señor ya te quiere venir y todavía no acabas el turno, ahora de trabajar. Bueno, ¿cómo que si puedes? Le dijo el Señor. Pero bueno, vamos a ver, dice: si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo. Ayúdame a creer. Ayúdame en mi falta de fe. Ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba la multitud, los chutes, hermano, querían ver. Es decir, ¿para que no sabe qué es chute? Chismoso. Metiche, bueno, eso es. Querían ir a ver. Amén. Cuando vio Jesús que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo y le dijo: espíritu mudo y sordo. Caray. Todo lo que dijo el padre que era un espíritu mudo, lo confirmó el Señor. Sí era un espíritu mudo, pero no solamente estaba mudo, estaba sordo. Entonces, ¿cómo va a oír? Pues sí pudo, porque mire que oyó. ¿Por qué le hace oír a uno los sordos? Yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Es decir, le dio dos órdenes, hermano. ¿Cuál orden? Que le saliera de él. ¿Y cuál otra? Que no volviera a entrar. ¿Le preguntó el nombre? ¿Le preguntó cómo entraste a él? Nada. Él no quería perder más el tiempo. Después de gritar, el espíritu salió, pero manifestándose. Dice la palabra del Señor, Marcos 9:26. Después de gritar y sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Amén. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo puso de pie y se lo entregó a su padre. ¿Hasta ahí está todo bien? Entonces el papá se fue. ¿Cómo se fue? Contento. Amén. Pero los discípulos, hermanos, se quedan así que es. ¿Cómo él sí pudo y nosotros no? Y le preguntan en privado, Mateo 17:19 dice: entonces los discípulos, llegando a Jesús en privado, en secreto, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y en Marcos 9:28 dice: cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pudieron? Porque tenían que ayunar y orar. Otra vez, a ver. Eran apóstoles genuinos, verdaderos siervos de Dios, no apóstoles de los de hoy, ¿verdad? Que hay mucho chocolate ahí, ¿verdad? De esos de un peso, ¿verdad? No estoy hablando de apóstoles genuinos, apóstoles escogidos por Jesús. Cuando los escogió, toda la noche pasó orando para saber quiénes iban a ser los que le iba a escoger. Amén. Tenían delegación de parte de Jesús. Estaban llenos de autoridad, llenos de poder.
Tenían experiencia, hermano. No creo que estamos hablando de unos apóstoles que jamás habían echado un espíritu inmundo. Estamos estudiando Marcos 9. Amén. En Marcos 3, 6 capítulos atrás, Marcos 3, 14 y 15 dice: designó a 12 para que estuvieran con él para enviarlos a predicar, para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Amén. Marcos 6, 3 capítulos atrás o 3 capítulos adelante, según lo ve usted. Dice 6, 12 y 13. Saliendo predicaban a todos que se arrepintieran. El 6, 13 me gusta mucho, hermano. Echaban fuera, escuche bien, muchos demonios. ¿A cuántos echaban fuera? Muchos. Es decir, y los sanaban, dice. Porque Jesús les había dado autoridad, poder, delegación, unción. Me estoy explicando. Para echarlos, ya tenían práctica, tenían experiencia. Hay otro diablito más que nos dura. Hay una parte de la Biblia que se venían contentos porque los demonios se les sujetaban. Hasta que hubo uno que no se les sujetó. Entonces dijeron: imagínense que un apóstol no pudo. Pero ahí no era uno. ¿Cuántos eran? 9. 9 y clamando: en el nombre de Jesús te vas. Y nomás no pasaba nada. Y la multitud viendo, y los escribas a ver qué discutían. No, que pueden, pues a ver. Y yo así: ¿y qué pasó? Yo creo que se voltean a ver. ¿Y qué pasó, Tomás? Pues yo hasta no ver no creo, ¿va? Saber qué estaba pasando. Las situaciones que no pudieron. Pero entonces cuando dice el Señor: ¿por qué no pudimos? Usted me va a decir: porque este género no sale así con oración y ayuno. Pero en Mateo dice algo especial: por vuestra poca fe. Sí, amén. ¿Cómo así? Se lo voy a decir, a ver, déjeme ver que ya la hermana Goretti está examinando la Biblia. Eso me gusta. Está bueno. Mateo 17, 20. Por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza. ¿Sabe cómo es el grano de mostaza? Chiquitito, ¿ah? Y conocen la mostaza. Yo me sorprendí cuando me puse a estudiar eso. No esta vez, sino otra vez anterior. La mostaza es un árbol, hermano. Un arbolote. Una semilla, dice, como una semilla tan pequeña puede, que por eso llegan aves y se anidan en el piso. Es un árbol. Una semillita hace ese. A ver. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero también les dice: este género no sale. Primero vamos a ver con oración y ayuno. ¿Pero qué género es? En primer lugar, es un espíritu mudo, es un espíritu sordo, un espíritu violento, un espíritu de enfermedad, un espíritu de muerte. Amén. ¿Hasta ahí cuántos espíritus van? ¿Será que solo es uno? ¿Por qué el Señor se refiere a uno? Porque es una legión. Posiblemente sean muchísimos. Como el Gadareno, ¿cuántos eran? ¿Cómo te llamas? No dice nos llamamos, me llamo. Porque unidos tenían un nombre. El nombre de la legión. Una legión puede ser 6,000 a 6,600. Entonces 6,600 demonios o espíritus, hermanos, dentro de un solo ser. Imagínense 6,600 espíritus peleando contra un espíritu del hombre. Si el hombre estaba, pero dentro, pero bien así.
Tanto que él ya no tenía control de sí. Por eso este hombre estaba poseído. Ya habían entrado muchos. Amén. Entonces, este género, ¿qué tipo de género es? Posiblemente una legión. Muchos que ya habían poseído. Este género no sale sino con oración y ayuno. Mire, hermano, lo que le voy a contar no es de risa, parece risa, pero es verdad. No sé si fue en alguna parte de Centroamérica o Sudamérica. A unos hermanos los metieron a la cárcel porque mataron, hubo 2 casos, mataron a la persona a la que iban a liberar. Lo pusieron a que no comiera ni bebiera agua ni nada, hasta que se le saliera el demonio. Sí se le salió cuando el hombre murió. O sea, la persona se murió. Entonces las personas se fueron a la cárcel porque mataron de hambre a la persona esa. Otro, lo quisieron quemar al endemoniado. Le prendieron fuego y lo mataron muriendo en el fuego. ¿Por qué? ¿Por qué pusieron a que no comiera el hombre que tenía problema? Porque ellos dicen que la palabra de Dios decía que la persona tenía que oración y ayuno, pero no era endemoniado. Entonces, hermano, si usted tiene un demonio, póngase a orar. Ay, si el demonio no lo deja. ¿Sí me estoy explicando? ¿Quién tenía que orar? ¿Ah? ¿Y quién tenía que ayunar? Ahora, ¿por qué tenían que orar? Porque no tenían fe. Ellos ya tenían delegación y tenían poder y tenían autoridad, pero cuando se enfrentan, déjenme usar esta palabra, algunos tal vez en la red me dicen, no era una legión. No sé, hermano, yo no lo quiero averiguar, pero vamos para didáctica, vamos a decir que era una legión. Amén, solo por didáctica. Así que eran varios. ¿Por qué? Porque estaba poseído. Amén. Cuando se enfrentan a un grupo de demonios, aquellos no salen. Aparte estaban solos. No salen. Entonces ellos empiezan a dudar. Entonces, a través de la oración, la fe se fortalece. A través de la oración, usted se llena del Espíritu. A través de la oración, usted despeja la inmundicia que todavía pudiera haber en nosotros, porque todavía hay, dice Santiago. A través de la oración nos hacemos menos carnales y más espirituales. A través de la oración nos fortalecemos en el Espíritu. Nos hacemos más humildes. Porque dice, mire hermano, ¿vio cómo los toqué cayeron? Y eso que hoy no me lave la mano, hermano. No es usted, no somos nosotros. Si un demonio sale, hermano, no es porque Pedro Pérez sea bravo, no, es porque el nombre de Jesús tiene poder y lo puede usar a usted o puede hacerlo sin usted. Dios no nos necesita, pero nosotros sí lo necesitamos. Amén. ¿Cómo le pidieron los discípulos al Señor? Aumentanos la fe. ¿Cómo le pidieron? Hablando. Es una figura de que estaban orando. Auméntame la fe, Señor. Imagínense, bueno, si hay una parte del Talmud que dice, si tu oración no es escuchada, entonces ayuna. Si tú sientes que tu oración no la está escuchando el Señor, entonces ponte a ayunar, porque hay algo que está estorbando. Los demonios pueden poner una muralla alrededor de ti tratando de aislarte. Y empiezas a ver feos a todos. Y esa hermana me cae gorda, y aquella también, y ahí viene el pastor, me cae gorda. Todo le cae mal. Ya no sé por qué tocan esa la otra vez la misma, y ay, otra vez ese. Todo lo ve mal. Se va a otra iglesia, se siente rico el primero y después se dice, también creo que ellos. Y así van, hermano, porque lo están secando.
Le están poniendo una muralla. Y es que yo le he orado al Señor que me lleve a una iglesia donde, hermano, no es la iglesia, es uno. ¿Sí? Entonces, si tu oración no es escuchada, ponte a ayunar. Para que cualquier trampa que el enemigo haya puesto sea derribada. Y el Señor me explicaba de esta manera. Vamos a poner X músico. Me iba a poner yo, pero yo no soy músico, yo soy principiante. Pero vamos a poner un músico. ¿Qué pasa si un pianista no practica? Tiene el don, tiene el conocimiento, lo ha hecho muchas veces, pero lo ha hecho tantas veces que ya la conozco. Tchaikovsky, está chiquito. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Va a perder la habilidad. Amén. Entonces, ¿qué pasa si usted tiene lenguas y no las practica? ¿Qué pasa si usted su fe no la practica? ¿Qué pasa? ¿Por qué no ora? Porque no la practico la oración, hermano. Mira qué flojera da, hermano. Eso a las 4 o 5 de la mañana. No, hermano, ni que yo estuviera tan feo. De los pecadores que se levantan a esa hora, nosotros los santos tenemos pase directo con Dios. Tenemos que practicar. Ahora le voy a poner otro ejemplo. Imagínese que ese pianista es una persona que toca en una iglesia y le echa ganas, hermano. Practica sus 4 o 3 horas o 2 horas diarias. Se pone bien, pero no ora. ¿Va a subir a adorar? No, va a subir a tocar. Hasta va a subir en la carne. Y este no se lo sabe, hermanos, así. ¿Será que esa alabanza la recibe Dios? No. ¿Tiene la habilidad? Sí. ¿Tiene el don? ¿Lo está ejercitando? ¿Por medio del Señor? No. Carne. He visto a algunos que dicen, ven, échame la cámara. Fíjate cómo, ¡demonios, sal de ahí! Así te digo yo. Acércate más. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo entras? No. ¿No se debe haber visto eso, Juan? Ay, no. ¿Será que están glorificando al Señor? No. ¿A quién están glorificando? Él mismo quiere ser famoso. ¿Tiene la delegación? Sí. ¿Tiene el poder? Sí. ¿Tiene la fe? Fíjate, eso es sorprendente, hermano. Es que dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos milagros. Hicimos prodigios. ¿Y qué les dice el Señor? Ay, qué bueno que llegaron, me tenían preocupado. Pase usted. No los conozco. ¿Dónde no los conoció? No oraban. Pero tenían el don. También Judas tenía el don. Amén. Entonces, digamos, alguien que toca música y no practica está, decimos, tapa al gato, ¿ah? Pero digamos que sí practica, pero no ora. Es un músico, no es un adorador. ¿Cómo va a adorar el que no conoce? Ahora vamos a echarle a los pastores, ya como que no, Dios me guarde, hermanos concielos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Imagínense que es un hermano que Dios lo llamó. Le dio la unción, le dio el llamado, le dio vara, le dio autoridad. Amén. Y conozco unos así, hermano. No voy a... Si me está viendo, ya saben quién es usted, hermano. Predican donde la Biblia se abre. A ver, Señor, enséñame cómo ver. Salmo 51. A ver, hermano, Salmo 51. Así como dice la palabra. ¿Se preparó? No, no, ¿Estudió? no. ¿Qué mensaje va a dar? La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios habla solita. Si usted la lee, el Señor le va a hablar a usted. Si uno repite lo que la Biblia está escrito, hermano, el Señor le va a hablar. ¿Sí me estoy explicando? En sí la palabra ya es poderosa. Es decir, perdón, iba a decir un burro, ¿eh? Pero un burro puede agarrar una 45 y disparar y mata, hermano. Porque la
La pistola trae poder de matar. Aunque no le pega al que quería matar él, ¿va? Pero va a salir poder de la pistola. ¿Me estoy explicando? Uno va a usar la palabra y la palabra no regresa vacía hasta que cumple el propósito por el cual Dios la mandó. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios es poderosa. Cualquiera lo puede decir y la palabra va a hacer algo. Porque la palabra ya tiene unción. Amén. Pero ¿qué pasa si ese ministro estudia? Investiga. Y le acá y allá y jala aquí y toca allá y ya ve el mensaje y aquí quito, pongo, quito. No me quedó. Ay, no. Y prepara un buen mensaje. Y llega y ¡aleluya! A ver. Pero no oró. ¿Va a dar un buen mensaje? En su razonamiento, conforme a su propio corazón. Pero el mensaje va a llegar, ¿por qué? Porque la palabra es de Dios. Si yo soy un burro, hermano, por amor de Dios, con el canto de un gallo hizo que un apóstol se arrepintiera. ¿Qué hará con este burro? Amén. Pero ¿qué pasa si ese ministro, aparte de estudiar, se pone a orar? ¿Qué mensaje va a dar? ¿Y si ayuna? ¿Será que el pueblo va a ser alimentado? Amén. Ahora volvámonos otra vez al mensaje. Ya voy terminando, ya con esto termino. Los discípulos tenían la autoridad y el poder, la delegación. Pero ese género se requiere mayor fe. Se lo voy a poner de esta manera. Hay que pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Ayuno y oración. ¿Para qué? Para estar en comunión con el Señor, para ser fortalecidos en nuestra fe, para crecer nosotros en fe, para que cuando nosotros nos enfrentemos a una situación parecida, vamos a reaccionar con fe. Cuando el Señor vino por Pedro, le dijo: Pedro, ¿Satanás te ha pedido? El Señor ya se iba. Mas he rogado que no te falte el dinero, que no te falten los amigos, que no te falte la comida, que no te falte la visa, hermano. ¿Por qué rogó el Señor? ¿No era llamado? ¿No conocía la palabra de Jesús? Entonces, ¿por qué se echó a correr? ¿Qué le faltó? ¿Qué pasará si nosotros nos enfrentamos a una situación similar? ¿Quién de ustedes ya caminó sobre el mar? Hermana Maribel ya caminó así sobre el mar. Pero sí, Pedro sí lo hizo. Y a la hora de entregar la vida por el Señor, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Qué le faltó a Pedro? ¿Qué les faltó a los discípulos? ¿Qué les dijo el Señor? Generación incrédula y perversa. ¿Por qué no los pudimos echar? Por vuestra poca fe. Porque este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Qué van a obtener con oración y ayuno? Fe. ¿Me estoy explicando? Yo con esto ya termino, hermanos. Mari, ¿puedes poner música, please? Yo no sé con qué te estés enfrentando, pero yo sí te traigo esto de parte del Señor. Nuestra lucha no es con carne ni con sangre. Tal vez tienes problemas con tus hijos, tal vez tienes problemas con tus hermanos, tal vez tienes problemas con tu suegra, con tu mamá, con tu papá, con tu economía, con tu trabajo, con amistades, y no has podido vencer. Pero hoy el Señor te dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Amén.
¿Qué necesitas hacer? Tal vez estás trabajando mucho y aún así no alcanza. ¿Qué necesitamos? ¿Trabajar más? Hoy el Señor nos dijo, les recuerdo, pregúntame qué debes de hacer. Necesitamos oración, necesitamos guianza, necesitamos llenura, necesitamos sabiduría, necesitamos templanza, necesitamos discernimiento, necesitamos fe, hermano. Claro, yo la necesito. Y usted, yo creo que también. Lo que estamos viviendo en el mundo, hermano, esto se está poniendo feo cada día más. Vienen cosas terribles a esta tierra, hermano. ¿Hallará fe el Señor cuando vuelva a la tierra? ¿Qué necesitamos? Orar, ayunar, para ser fortalecidos. ¿En qué? Todos tenemos problemas. Le puse lo de la persona esta con el problema de brujería. Él está fuera y por eso lo está tocando. Pero usted, ¿por qué está guardado? Porque Dios ha tenido misericordia de usted. ¿Usted tiene fe? Cuando llega una enfermedad a su vida, porque a veces visita nuestras vidas y le da un dolor de cabeza de esos que dice, ¡ay! Llega el diablo y le dice, ya tienes un tumor en la cabeza. Y usted dice, no, yo soy sano en el nombre poderoso de Jesús. Porque tiene fe. Pero el que no tiene fe dice, ¡ay, cierto! Me voy a morir. Y deja que el dardo entre a su vida. Va al mall, hermano, y ve algo atractivo que quiere comprar. Y el enemigo le dice, cómpralo, para que vean todos los demás qué bonitos zapatos traes. Y usted que dice, no los necesito, porque está lleno del Espíritu Santo. Pero si dice, sí, ¿verdad? Y de una vez un reloj y una cartera para que combinen. ¿Cualquier parecido? Estamos peleando diariamente. Vamos a orarle al Señor. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo presentando todas las necesidades, Señor, de tu pueblo, Padre, tanto físicas, tanto económicas, Señor, como emocionales, familiares, todos los problemas de carácter. Yo tengo problemas de carácter, Señor. Por favor, ayúdame, mi Dios, a soportarme a mí mismo, Señor. Cámbiame en todo lo que debo de cambiar, Señor. Hermano, yo no sé si usted tenga problemas de carácter, pero yo sí. Y yo sé que lo único que me puede cambiar es el Señor. ¿Cómo me va a cambiar? Con oración y ayuno. ¿Cómo se van a abrir las ventanas del cielo? Con oración y ayuno. ¿Cómo van a multiplicarse las bendiciones sobre su vida? Con oración y ayuno. ¿Quiere usted escuchar la voz de Dios? ¿Cómo la va a escuchar? Con oración y ayuno. ¿Quiere que el Espíritu Santo lo dirija? Con oración y ayuno. ¿Quiere dones del Espíritu y no los ha recibido porque tal vez no tiene la fe, tal vez no los anhela? ¿Cómo los va a recibir entonces? Con oración y ayuno. Empecemos a buscar al Señor con oración y ayuno. Padre, tu palabra ha sido predicada, Señor. Esto es una invitación, me dice el Señor, a una comunión conmigo, a una búsqueda, a buscar mi presencia, te dice el Señor, a esforzarte, porque para que la fe sea aumentada, tiene que ser ejercitada. ¿Quieres que la fe crezca? Ejercítate en la fe. A través de las pruebas
somos, hermano, fortalecidos en la fe. A través de las necesidades que venimos peleando, somos fortalecidos en la fe. Pero si usted ora, va a ser fortalecido en la fe. Si usted ayuna, hermano, va a ser fortalecido en la fe. Bendito tu nombre, Señor. Me recuerda el Señor. Este era un hijo de Abraham, el padre, y tenía un hijo endemoniado, un hijo en peligro de muerte, un hijo que nadie podía ayudar. Y cuando lo llevó a los discípulos, ni el padre ni los discípulos pudieron. Dice en la palabra del Señor que cuando el Señor fue a Nazaret, no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, que el Señor Jesús se sorprendió de la dureza de corazón, porque decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José el carpintero? ¿No están sus hermanas y sus hermanos con nosotros? ¿Cómo es que conoce tanto? ¿De dónde recibió este poder? Y Jesús, siendo Jesús, por causa de la incredulidad de ellos, no pudo hacer muchos milagros. Cuando pasas al frente, al altar, pasas en fe. Cuando vienes a la iglesia, adoras al Señor con fe. Cuando levantas tu oración al Señor, crees que Él te oye. Traes a Él tu corazón contrito y humillado, suplicando y reconociendo: Señor, separado de ti nada puedo, pero tú me puedes ayudar, tú me puedes escuchar. Había una mujer con un flujo de sangre que decía: si tan solo tocase el borde de su manto, logró desprender virtud del Señor. Es un toque de fe, un toque de fe. Tal vez tienes tus hijos con problemas, separados del Señor, pero no creo que sean como la mujer sirofenicia que estaba endemoniada, la hija. No creo que sean como este epiléptico, hermano, que el demonio ya lo tenía poseído. Y el Señor tuvo misericordia de este hombre, de ese hijo. El Señor tuvo misericordia de la sirofenicia. Y bastó una palabra del Señor para que esa persona fuera liberada. Ambas. Yo no sé a qué nivel estén tus hijos alejados del Señor. Lo que yo sí sé es que Dios puede ayudarte. Yo no sé si sea tus padres, tu esposo, o aún tú mismo, tu corazón endurecido. Pero el Señor te dice: búscame con ayuno y oración. Porque tal vez ves un corazón endurecido en tus hijos, hijas, en tu esposo, en tus padres. Pero pudiera ser que hay dureza de corazón porque hay espíritus que les han robado la fe. Y has venido por años clamando por ellos. Y hoy el Señor te dice: este género no sale sino con ayuno y oración. Pídele al Señor. No esperes que pase literal como la sirofenicia. No esperes que pase literal como la viuda que llevaba a su hijo a enterrar. No esperes que pase como este epiléptico. La fe tuya. ¿Cómo que si puedo? Todo es posible para el que cree. Pablo le dijo al carcelero de Filipos: si crees tú en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Quién tenía que creer? ¿La casa? Tienes que creer tú. Tenemos que creer nosotros.
Nos quieren detener. Te quieren detener. Te vas a dejar detener. Levántate, hermano. Levántate, hermana. El Señor te está llamando a que te levantes a pelear la batalla. Aquellos tuvieron que preguntar en secreto: ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Acaso hay algún apóstol entre nosotros? ¿Hay alguien con mayor autoridad que Pedro, que Juan, que Felipe, que Tomás? Ellos no pudieron porque necesitaban oración y ayuno. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan y aún los fariseos, pero tus siervos no ayunan? ¿Qué nos ha pasado, pueblo de Dios? Que no queremos orar, que no queremos ayunar. ¿Cómo queremos ser fortalecidos si estamos a veces acomodados, viviendo al día en la carne, cansados del duro trabajo? Podemos perder horas en las redes o en el televisor, pero nos cuesta trabajo orar. Hoy el Señor nos invita. Es tiempo de levantarse. Os es necesario abrir los ojos, pueblo de Dios. Que no sea la vista natural. El problema no es la iglesia, el problema no es el vecino, el problema no es el trabajo. El problema somos nosotros con nuestro corazón. Tal vez estás enfermo, enferma, y el Señor por medio de esa enfermedad está buscando que tú lo busques. Nos están quitando a los hijos de nuestros hogares, enfrente de nuestra cara. Los están seduciendo, los están haciendo que se caigan, que se convulsionen en el mundo de pecado. Vienen y se apoderan de sus mentes, de sus corazones. Y oramos al Señor y pareciera que no pasa nada. Pero yo creo que es tiempo de que entendamos que este género no sale sino con oración y ayuno. Has venido peleando la misma batalla por mucho tiempo y pareciera que Dios no escucha. Pues dice la palabra del Talmud que si no escucha tu oración, entonces ayuna para que se rompa toda barrera y el Señor pueda hacer la obra para que tu fe sea fortalecida. Oramos por aquellos que están enfermos y cuando oramos, oramos sin fe, porque creemos que esa es nuestra fuerza. Esa es la fuerza del poder de Dios. Cuando un espíritu inmundo se va, no hay nadie grande entre nosotros. Se ha ido porque Jesús pagó el precio y su nombre tiene poder. No hay nadie que diga por el poder de mi fuerza y de mi unción. Ha sido el poder de Dios que en su misericordia ha hecho el milagro. Si alguien ha sido sanado entre vosotros, no es el ministro, no es el hermano, no es la hermana. Es la misericordia de Dios. Que nadie tome mayor estima de sí mismo, porque el que obra es Dios en todos y a través de todos. Nunca te tomes la gloria que no es tuya. Es Dios. Si alguien recibe un mensaje, cuando vengas a la iglesia y el Señor te habla por medio de la palabra, no soy yo, no es mi elocuencia de palabra, es el poder de Dios, es el mensaje de Dios, es el Espíritu de Dios que habla tu espíritu y te alimenta. No hay ministro con gloria
como la gloria del Señor. Somos vasos de barro con un tesoro que Dios ha puesto en nosotros, pero no somos nosotros. Es el Señor. Si vienes buscando la ayuda de Dios, busca al Señor. No te fijes en los ministros, no te fijes en la alabanza, no te fijes en los hermanos. Busca al Señor. Él es el que rescata. Él es el que levanta. Él es el que sana, el que libera, el que provee, el que restaura, el que alienta, el que fortalece. Él es el que te defiende. Él es el pastor de tu alma. Es Él, mi hermano. Yo solo estoy contigo unas cuantas horas al día, a la semana más bien, pero el Señor no se separa de ti. Cuando estás triste, cuando no le quieres contar a nadie tu tristeza, ahí está el Señor. Cuando tienes miedo, ahí está el Señor. Ahí en todo momento. Él es el verdadero pastor, el príncipe de los pastores. No hay hombre en la tierra que haya derramado la sangre como Él la hizo por amor a ti. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que se despojó de toda su gloria. Él fue el que vino del cielo a la tierra. Él fue el que bajó hasta el centro de la tierra. Él fue el que resucitó de entre los muertos. Él fue el que pagó el precio, el que quitó las llaves de la muerte y del Hades. Él fue el que te ha dado vida, el que te ha llamado. Ha sido Él. Nunca le quitemos la gloria al Señor. Nunca te atrevas a darle gloria a otro, porque la gloria es del Señor y Él no comparte su gloria con nadie. Sea bendecido el nombre del Señor. Si estamos vivos, es porque Dios le ha placido. Pasaste la pandemia y estás vivo, hermano, hermana, porque Dios así lo quiso. Gente más joven, más fuerte, con mayores oportunidades, murió, pero de nosotros tuvo misericordia. Y no hicimos nada más que esperar en Él. No es en tus fuerzas, pueblo de Dios. Vive cada día como si fuera el último día en la tierra. Como si hoy, esta noche, el Señor te va a levantar. Porque es posible que hoy, esta noche, el Señor te levante, nos levante o me levante. Y si llega el día de mañana, vuélvelo a vivir como si fuera el último día. Porque en cualquier momento el que ha de venir vendrá. Y su galardón viene con Él, para recompensar a cada uno lo que hemos hecho en el cuerpo. El que hizo lo bueno, resurrección de vida. El que hizo lo malo, resurrección de juicio. Padre mío, gracias por tu palabra. Que tu pueblo, Señor, sea nutrido por tu santa palabra. Gracias, Señor, bendito Dios. Toda gloria y toda honra es tuya, te pertenece a ti. Este es tu pueblo, Señor, tus hijos. Te agradecemos tu presencia, te agradecemos tu mensaje, te agradecemos tu enseñanza. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos
a que nosotros estemos en tu presencia. Pon en nosotros ese deseo de ayunar, ese deseo de orar, ese deseo de buscarte. Y el pueblo de Dios decimos amén y amén. Dios me le bendiga, hermano.